buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga Internacional. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa de cara al catecismo. Esta noche con un tema bastante interesante que sé que les va a gustar mucho. Lo hemos llamado la asedia, pecado de nuestro tiempo. Y es que hablar de la asedia es hablar de todo aquello que de una u otra manera se está impregnando o está impregnando la sociedad actual. La asedia está presente en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, en la educación, incluso diría que hasta en el clero. Es algo muy grave que se ha definido como un pecado capital. Y bueno, de ello vamos a estar hablando y vamos a estar adentrándonos un poquito, porque creo que es un tema del cual tenemos que cuidarnos todos nosotros. Ya verán por qué les digo que es un pecado muy grave y que es un grave riesgo para esta época. Para tratar este tema de la asedia, y voy a empezar primero con las damas, me excusa Monseñor, quiero presentarles a Beatriz Berrocal. Ella hace parte del movimiento Oremos por Colombia, coordina toda la región Caribe, orientadora familiar, una mujer experta en todo lo que es la psiquis del individuo, y a través de su espiritualidad creo que nos va a aportar muchísimo, y la cogimos por estos días aquí en Bogotá y no podíamos dejar de invitarla a nuestro programa. Beatriz, muy buenas noches, bienvenida a De Cara al Catecismo. Oscar, mil gracias por esta invitación, y bueno, y para mí es un privilegio compartir este programa con Monseñor Gutiérrez. De verdad que ha sido una sorpresa grande y pues de verdad me alegro mucho de estar aquí. Así es, y bueno, le damos también la bienvenida a nuestro muy querido Monseñor Héctor Gutiérrez, obispo emérito de la diócesis de Engativá, quien nos acompaña permanentemente, y es una bendición del cielo que podamos contar con él siempre. Monseñor, muy buenas noches, bienvenido. Oscar, muy buenas noches. Doña Beatriz, muy buenas noches. Y queridos amigos de Teleamiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y los invitamos para que nos acompañen, aprendamos algo y realmente tengamos caminos de solución para muchos problemas que la asedia como pecado capital puede originar en nuestra vida, en el hogar, en la empresa, en Colombia, en nuestros hijos. Así es, Monseñor. Y es que quisiera iniciar con una definición que da el Catecismo de la Santa Madre Iglesia. El Catecismo de nuestra Iglesia Católica, en el numeral 2094, dice lo siguiente: la asedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. Su culminación o su culmen es el odio a Dios. Monseñor, estas son palabras mayores, de grueso calibre. Sí, estas son palabras graves y de grueso calibre de las ligas grandes. Sí, así es. Porque realmente todo el mundo oye hablar de la asedia, pero no calcula, no se imagina qué se esconde detrás de ese comportamiento con Dios. Muchas veces el hombre o la mujer son indiferentes con Dios. Por ahí se empieza, para terminar en un odio a Dios. Después de caminar en el número de estadios de pecado, de alejamiento de Dios, de desconocimiento de su voluntad, termina uno en el odio. Y eso se puede llevar a cabo, bien lo decía Oscar, a muchos niveles. Quizás entre nosotros mismos, cuando nosotros no tomamos la vida sacerdotal como se debe tomar, o cuando el matrimonio se toma a la ligera, llega un momento en que siente uno pereza de contactarse con Dios, pereza de celebrar la Eucaristía, pereza de bautizar los hijos, pereza de dar una orientación a un muchacho o a una niña, y concluye uno con un odio a Dios e induce al hijo a que tenga lo mismo. Así es, Monseñor. Beatriz, desde tu experiencia, ya en el plano de la consejería, de la terapia familiar, yo supongo que han llegado muchos casos en los que uno ve y uno dice, esto es un problema de asedia, y es que el pecado de la asedia, lo grave es que hoy en día se está tipificando como una cultura, la cultura de la negación, la cultura de Dios no me sirve, no me interesa, como dirían los jóvenes hoy en día, la cultura del Dios que está out, y un Dios afuera, pues es un Dios donde
si ya no está Dios, pues el mal acecha. Beatriz, ¿qué nos puedes decir al respecto? Oscar, yo lo simplifico de esta manera. Dios es el sumo bien, y cuando hacemos negación al sumo bien, pues imagínate todo lo que esto puede desencadenar en la familia y en la sociedad. Entonces, hoy en día vemos cómo la asedia ha enraizado en la familia. Ya los padres no educan en la fe, los padres han sacado a Dios de la vida de la familia. Por lo tanto, un joven que llega hoy en día a una terapia con una depresión muy grande, con una falta de claridad frente a lo que tiene que hacer en la vida, pues aquí uno dice, ok, aquí hay un tema de asedia, y empieza ya a manejarse la terapia de una manera diferente, porque pues la asedia es un pecado capital, como tú lo dices, que afecta las tres dimensiones: la física, la espiritual y la psicológica. Y ese es el tema más grave que yo creo que tenemos que puntualizar, que por eso es que el ser humano se ve tan afectado y no le ponemos mucha atención. Para ir colocando a nuestros televidentes en contexto, bueno, ya más o menos los televidentes están entendiendo qué es el pecado de la asedia, una negación total a Dios y a las cosas que tienen con Dios, pero también se ha hablado de la asedia como una tristeza espiritual, Monseñor. ¿Por qué una tristeza espiritual? Oscar, en ese proceso que vive el hombre, que vive la mujer, no importa la edad, de manera muy especial hay que tenerlo en cuenta en los muchachos que concluyen en el suicidio. Pero cuando empieza ese proceso, uno poco a poco va viviendo un doble camino, un rechazo a Dios, porque así se lo han enseñado, le han dejado crecer en el corazón ese odio a Dios. Pero de otra parte, uno empieza a comprender que está perdiendo algo grande, que es Dios, que se concluye cuando se llegue al final de nuestras vidas y nosotros ante la presencia de Dios, Dios no lo quiere, ¿verdad? Los condenan al infierno. No son las llamas, Oscar, no son las llamas, no es un dolor físico, no es la sed de Lázaro o de Epulón, no es eso, es la tristeza de haber perdido a Dios. Porque en ese momento, como un proceso de la vida, yo logro entender con mi capacidad abstractiva que yo perdí lo más sagrado, pierdo a Dios, y entonces en palabras nuestras es el guayabo de haber perdido a Dios. Ese haber perdido a Dios, esa tristeza tan generalizada y tan grande, ¿es un odio? ¿Podemos decir que es un odio, Monseñor? Yo sí creo, se puede llegar a un odio, por lo menos en las parábolas que el Señor nos presentó y en las reflexiones teológicas que hace Tomás de Aquino y los grandes teólogos, concluimos en un odio a Dios, a todas las cosas espirituales, a todo un proceso de desarrollo optimista. Lo perdemos. Y dentro de la terapia, Beatriz, dentro de la terapia, cuando llega una persona o una familia con problemas serios de odio, es que en Colombia lo vemos muchísimo, vemos violencia intrafamiliar, vemos una cantidad de cosas de hijos que odian a sus padres o viceversa. Ese odio dentro de la terapia se puede canalizar y se puede encontrar que viene de una familia que abandonó a Dios, que dejó a Dios de lado. Correcto, Oscar. Es que el niño cuando empieza a desarrollarse, el primer contexto que lo ayuda a volcarse hacia la vida de una manera segura es el amor, ¿cierto? Pero cuando el niño ve que hay una pareja que se pelea, que se fractura en todos los momentos, el niño empieza a separarse de sí mismo, ¿cierto? El niño empieza a aislarse, ¿ya? Y el niño empieza a sentir un rechazo hacia todo lo que tiene a su alrededor, y empieza a generar esa tristeza que hablaba Monseñor, en esa búsqueda desesperada de no saber qué, pero él busca algo que no sabe qué es. Entonces empieza a sentir odio de sí mismo, rechazo a la sociedad, empieza a fracturarse el alma, a fracturarse él,
y empieza entonces a desencadenar toda una serie de manifestaciones que las puede expresar. Uno, por ejemplo, el rebelde. Otro, el sicariato. Ese niño que tú ves que son de familias pudientes, pero que tú ves que son niños que son unos malandritos que llama uno. Bueno, eso es una manera de expresar ese odio hacia todo lo que le rodea, porque no ve bien, porque no hay realmente nadie que le marque el camino, porque a pesar de que el hombre busca, es decir, tiene una tendencia a buscar el bien, a buscar a Dios, también hay un rechazo, porque no lo ve. Entonces, esto, mira, Óscar, esto desencadena una cadena tan grande, no solamente en el contexto familiar, sino, imagínate, colegio. Entonces este niño ya empieza a ser digamos, la fruta podrida, ¿no? Y empieza entonces a podrir a las demás, ¿ya? Miremos la sociedad, todo lo que esto repercute. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción es una manera también digamos, de no tener claro a Dios en la vida, porque Dios es quien te plantea a ti un programa de vida y te dice cuál es el ideal del hombre, o sea, qué es lo que, a qué se refiere el hombre cuando quiere ser hombre, ¿cierto? Y eso no solamente nos lo da Dios. Al hombre estar alejado de Dios, el hombre empieza a verse a sí mismo, empieza a ver la mundanidad, y ahí es donde expresa San Pablo y dice, no podemos atender al mundo y a Dios. Ahí el hombre empieza a fracturarse, empieza a ver la fractura, ¿cierto? El mundo que lo llama y a Dios que rechaza porque ya no quiere ver a Dios. Ese es un tema bastante interesante. A nuestros queridos televidentes, bueno, nuestras líneas están abiertas para que nos llamen y nos hagan sus preguntas y sus comentarios al frente de este tema. Recuerden nuestra línea gratuita nacional 018-115-116 y nuestra línea en Bogotá 287-8355. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos seguimos hablando de la asedia, el pecado de nuestros tiempos. Y es que estamos empezando a ver ya que la asedia es un pecado gravísimo y es un pecado que realmente hay que ponerle mucho cuidado en esta época a todos ustedes, nuestros queridos y queridas televidentes. Tenemos que ponerle mucho cuidado porque es la fuente de N,000 posibilidades de dramas, de N,000 posibilidades de pecados. Por eso es un pecado capital, porque es como una pirámide, él está en la punta, pero de ahí se desprenden cualquier cantidad de pecados. Monseñor, ¿por qué hoy en día, en esta sociedad, hoy vemos tan marcado el fenómeno de la asedia? ¿Por qué los niños están empezando a crecer con la asedia enquistada en su corazón, Monseñor? Óscar, tomemos el camino por otro lado. Hoy día, sin lugar a dudas, la mayor preocupación que sentimos los colombianos es cómo despejamos la incógnita en la ecuación. ¿De dónde viene la guerrilla? ¿De dónde viene el aborto? ¿De dónde viene el despilfarro? La injusticia. ¿De dónde viene? ¿Quién lo factura? ¿Quién lo promociona? ¿Cómo es eso? Son hechos reales. Pero de otra parte tenemos el fenómeno Dios. Dios es real. Es tangible. Para nosotros los católicos, Dios es comible, se sienta junto a mí. ¿Cómo compaginamos esto? Y aquí viene una respuesta que es clara. ¿A quién le corresponde educar a un niño? Al papá y a la mamá. Si el papá nunca habla de Dios, ¿cómo va a colocar en el corazón del niño o de la niña los fenómenos propios de la presencia de Dios? El amor, el perdón, la concordia, la reconciliación, el anhelo del bien, el progreso. No los puede colocar. Si el docente no le enseña al niño los principios, los valores propios de nuestra fe y de nuestra cultura, pues se van a reducir a enseñarnos a sumar, restar, multiplicar, geografía, ciencias naturales y fútbol. Pero Dios, ¿dónde está?
¿El amor dónde está? Lo mismo sucede en la universidad. Todos nosotros hemos pasado por las aulas de la universidad, ciertamente, pero nunca nos enseñaron a amar. Jamás nos enseñaron a ser buenos esposos. Jamás nos enseñaron a ser caballeros, a amar la patria. No, nos enseñaron la técnica. Por eso los responsables aquí, queridos amigos, somos nosotros, los curas, no les den miedo. Es papá, es mamá, son los docentes. Ahora, cuando vamos a escoger gobernantes, cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos escoger gobernantes que pretenden quitar a Dios de las bancas de Colombia. Ya en el estadio no está Dios, lo quitaron. Ya en el quirófano tampoco está Dios, lo quitaron. Ya en el hogar no está Dios. En la cancha de fútbol no está Dios, lo quitamos. Cuidado. Estamos quitando el corazón de la vida. Y en el momento menos pensado, el muchacho se va por el camino que le cuesta menos trabajo. Y por eso tenemos robos, secuestros, abandonos, crímenes, todo aquello. Es la ausencia de Dios. Es el odio a Dios que terminará en la gran tragedia, y no nos dé pena decirlo, en la condenación eterna. En la autodestrucción. Caray, sí, así es, así es. Tenemos una llamada. María, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Un gusto saludarla, María. ¿Qué tiene para contarnos esta noche? Pues para felicitarlos por el programa. Muy querida. Y hacerle una preguntita a Monseñor. A ver, Lo que mira. pasa es que yo me meto como en muchos problemitas, porque es que yo aconsejo mucho a la gente que no abandonemos a Dios. Y soy franquita y le digo a los niños también cuando dicen muchas palabras por ahí en la calle, mi amor, respeten, y esta vieja no se meta, entonces tal cosa. Y yo pues me gusta mucho hablarles de Dios y de María Santísima, porque en verdad hoy estamos sacando mucho a Dios de los hogares. Y yo veo muchos hogares que la verdad que están muy destruidos, los niños, no, es que das tristezas. María, eso que tú dices es completamente cierto. Ya los niños no quieren oír hablar de Dios. Los jóvenes, qué mamera hablar de Dios. Los esposos, lo más importante es una finca en Melgar. Es plática, es honores. Pero papá Dios, por ningún lado. A mí me angustia. En una ocasión, estuve en la posesión de un presidente de la Gran República de Colombia. Un hombre grande. Estaba yo al lado del cardenal Aníbal Muñoz Duque. Y el cardenal, cuando comenzó el discurso de posesión, el señor presidente tomó un apunte, una libretica de apuntes, y se quedó todo el tiempo con el esfero en la mano derecha y en la izquierda la libreta. Y al final me preguntó, Héctor, ¿sabe cuántas veces nombró a Dios el señor presidente que se confesaba católico? Ninguna. Nacimos en la República completamente ajenos de Dios. Eso hay que cuidarlo. Por eso no nos dé pena, papá insista, mamita insista, docente, así le digan cura, monja, que lo que le digan, pero no se convierta en cómplice de la tragedia de Colombia. No se convierta en cómplice. Muy por el contrario, saque la cara y defendamos la fe, defendamos los valores propios de nuestra historia. Así es, mejor no se había podido expresar, monseñor. Estoy completamente de acuerdo. Ese es el punto. Tenemos una llamadita. Nidia, muy buenas noches, bienvenida. ¿Nidia? ¿Nidia? Bueno, creo que perdimos a Nidia. Humberto, muy buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, Humberto, muy querido, muchas gracias, bienvenido. Aló, te escuchamos. Sí, es para participar en el programa. Qué programa hermoso, y saludar a Monseñor Héctor Gutiérrez, que hace por ahí unos 30 años yo lo miraba por Canal 1 cuando él celebraba la Santa Misa. Y de verdad que es un sacerdote hoy día obispo con un carisma especial, y de verdad yo viviendo las cosas, digamos, no viviendo acá, digamos, como se dice popularmente en el mundo, pero no con la vida del mundo, porque Dios me transformó gracias a él en un retiro espiritual, pero ya no me di cuenta de lo que está sucediendo,
todo esto es por falta de catequizar. Toca volver al catecismo católico explicado del Padre Astete. Yo creo que esa es la raíz fundamental y el camino y la solución principal. De lo contrario, muy difícil. Yo doy el testimonio, porque yo cuando me hablaban de Dios, yo no me gustaba para nada. Todas las muchachas que nos están catequizando, dieron tranquilos. Si nosotros también nos pasaba igual. Ellas adivinaron lo que nosotros estábamos pensando. Y vinieron unas muchachas de México y me regalaron un Nuevo Testamento. Y yo empecé a leerlo y no me gustaba para nada, pero para nada de nada. Y siempre insistía y persistía y leía hasta que Dios hizo la obra maravillosa. Y para mí hoy día es algo especial. Entonces lo que uno debe entender al ser humano, que toca es catequizarlo, volver al catecismo, regalar catecismos. Por ejemplo, todos los televidentes, en un cumpleaños regalen un catecismo, un Nuevo Testamento. No vale tanto, pues 7,000 pesitos, pero no que ganan un alma para el cielo. Y de verdad sigamos adelante, porque es que los niños lo está educando es la televisión, llenos de muñecos. Si un sobrinito de 5 años me decía, tío, esos muñecos ya me tienen vuelto loco. Otra vez decía, esos los muñecos me tienen vuelto nada, y niño de 5 años. Entonces ahí es donde está el tema. Gracias y que pasen buena noche. Bueno, Humberto, muy querido, muchas gracias. Beatriz, ¿será que el problema de fondo es que de alguna manera la sociedad actual le tiene miedo al amor de Dios? Sí, yo creo que es la sociedad actual está sufriendo una crisis muy grande. A ver, yo soy de la generación de los 50, yo nací en el 59, y luego de esa generación, pasada esa generación, empezó Dios a irse de las familias, de los colegios, de las universidades, como decía Monseñor, ¿cierto? Y esta ausencia de Dios ha provocado en que las familias empiecen a desintegrarse y a transgredir los órdenes. Si tú te das cuenta, hoy un hijo manda sobre el padre. Y yo recuerdo en Eclesiastés 3, nunca se me puede olvidar, que dice, Dios honra más al padre que al hijo. Uh-huh. Son los órdenes afectivos, porque así como Dios crea un orden en la naturaleza, en la creación, crea un orden en todo, inclusive el orden afectivo. Entonces es para que veamos la gravedad de lo que estamos viviendo. Los órdenes se están transgrediendo, mira la naturaleza, estamos transgrediendo el orden de la naturaleza y estamos convirtiendo a la naturaleza en un Dios, cuando la naturaleza realmente es una criatura de Dios, ¿cierto? La naturaleza y Dios son dos cosas diferentes, pero igualmente pasa con las familias. Entonces, Óscar, mira, no solamente esta es una de las consecuencias que tiene la vida familiar hoy en día, de transgredir esos órdenes, sino también el mismo hecho de que ya la familia no existe. Ya los seres humanos de hoy, actual, ya tú los oyes vivir en la dualidad. Bueno, ¿y qué importa? Porque la asedia genera algo muy grave en la psiquis del ser humano, y es, una mente inquieta, ya lo que Santo Tomás llamaba la mente vagabunda, ociosa, curiosa, que provoca ¿qué? Que provoca ir en búsqueda de una sed insaciable de placer, de concupiscencia, porque ya no ve sino al mundo. Lo que le produce sensibilidad, lo que le produce ese toque de la concupiscencia es lo que el ser humano hoy quiere. Entonces, hoy estamos, como decía Monseñor Córdoba, en una época, todo se vale, ¿ya? Pero todo se vale es porque no hay nadie que pueda marcar realmente la directriz, y eso solamente lo da Dios. Dios es el único que puede llegar a ordenar tu familia. Cuando Dios entra a tu vida, ordena tu vida, ordena tu familia, ordena tu contexto social, tu comunidad. Y por eso es la recomendación que yo siempre le hago a todos mis pacientes, a todos los que van a mi consulta, aún personas que no son de Dios. Dios es el único que le puede dar orden a tu vida, orden a tus pensamientos, orden a tu familia, porque Él es un Dios de orden. Y ese es el orden que lleva al hombre
al destino final y último, a la felicidad eterna. Así De es. resto, lo demás no lleva al hombre a ese destino y lo pierde. Sí, la técnica sería poder volver a llevar a la sociedad a una sociedad cristocéntrica. Sería el ideal. Tenemos una llamadita desde Bello, Antioquia. Gloria, muy buenas noches, bienvenida. ¿Aló, Gloria? Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Gloria, bienvenida. Dándole gracias a Dios primero y luego a ustedes por haber podido participar en este programa. Mire, no los estoy escuchando en el teléfono. No los escucho. Gloria. Por favor. Qué pena, pero no los estoy escuchando en el teléfono. Gloria, por favor, mira, escúchanos por tu teléfono y bájale todo el volumen a tu televisor para que podamos escucharnos. Bájale todo el volumen a tu televisor y escúchanos por el teléfono, No. por favor. Tengo el televisor totalmente apagado sin... Bueno, sin ¿y ahí voz, nos entonces no- escuchas? Bueno, de todas maneras... De Cuéntanos. todas maneras, lo que les quería decir, con respecto a este pecado, con respecto a este pecado capital de la asedia que ustedes están tratando, me preocupa mucho también en los hogares donde se habló mucho de Dios y que los hijos ya son mayores de edad y cogieron cada uno su rumbo. Y ya no quieren que uno les siga hablando de Dios, ni siquiera a sus hijos, o sea, a los nietos. ¿Qué hace ustedes? ¿Qué consejo nos dan? Porque yo sufro ese problema con mis hijos. Y yo voy donde un sacerdote, donde mi párroco, y lo que me dice es, no le hable a sus hijos de Dios, déjelos tranquilos. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Por favor. Gloria, Interesante. es una situación que estamos viviendo hoy en día y es bastante generalizada. Y bueno, eso sí, la respuesta a un experto, monseñor. ¿Qué le No, podemos decir a Gloria? yo lo haría, pero después de la doctora, porque la doctora es especialista en familia. Pues mire, yo te respondo como le respondí hace poco a una gran amiga. Yo le decía, si tú le exiges a tu hijo buenas calificaciones, si tú le exiges a tu hijo buen comportamiento, ¿cómo no le vas a exigir a tu hijo también que vaya a misa, o sea, que tenga a Dios en su vida? Yo creo que una mamá que educó en Dios no puede dejar de hablar de Dios, porque además el testimonio se da en el tiempo. La semilla se sembró. Yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor no esté muy de boga, pero fue el de Constantino, ¿cierto? Elena sembró una semilla en Constantino y esa semilla finalmente dio fruto. Y hoy estamos hablando de... En Agustín. En Agustín, claro, en Agustín. También, en Santa Rita de Casillas también. Es decir, la semilla está sembrada, pero eso no quiere decir que la semilla se pueda seguir regando, abonando, fertilizando, y una mamá no puede dejar de hablar de Dios nunca. Monseñor. Mira, en adición a lo que comenta la doctora, que es algo completamente acertado, yo quiero hacerles este comentario. Cada vez que a mí me llegan estos casos, y generalmente me los presenta la abuelita, como en este caso, yo les digo, mira, la solución está en tu papá y en tu mamá, el bisabuelo. Cuéntame, ¿cómo te educaron a ti? ¿Cómo te entregaron la fe? ¿Cómo te ayudaron a que vivieras tu fe de católica? ¿Cómo hicieron? No fue con gritos, no, fue con ejemplo. Nosotros los viejos, yo soy más viejo que los dos, nosotros los viejos aprendimos a amar a Dios, con todas las limitantes propias del hombre y de la mujer, pero aprendimos a amar al Señor con el ejemplo de papá y el ejemplo de mamá. Aprendimos a amar a Dios allá en la escuela, pero como una consecuencia del amor de Dios, del amor de mi papá y de mi mamita, que me enseñó a amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Yo creo que en este momento debemos tomar conciencia que la pedagogía más fuerte la da el ejemplo.
con el ejemplo. Ya las demás palabras, ya las demás expresiones, las pinturas, todo lo que tengamos, nos van a ayudar. Pero el inicio lo da el ejemplo de mi viejo y el ejemplo de mamá. Así es, así es. Yo escuchaba la pregunta que hacía Gloria y los escuchaba a ustedes dos y recordaba algo que tuve en estos días pasados. Y es que estamos en un ciclo de entrevistas para ingresar al colegio con mi hija, con mi niña. Y nos hacían en la entrevista una pregunta. Nos dijeron, bueno, en la casa de ustedes dígame algo que no sea negociable. Y la respuesta fue, Dios no es negociable. Dios no es negociable. Así es. Así que papás, mamás, Dios no es negociable. No puede ser negociable. Bueno, tenemos una llamada desde Bogotá. Isabel, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, Osquitar. Es una dicha escucharte. ¿Aló, Osquitar, me escuchas? Sí, te escucho, Isabel. Bájale todo el volumen a tu televisor, por favor. Bájale todo el volumen a tu televisor. Sí, ya vale. tengo todo. Bueno, Osquitar, yo pues la verdad me encanta tu programa, me parece excelente. La pregunta pues también para saludar a Monseñor y a la doctora. Tengo dos preguntitas rápidas, que pues en televisión todo es muy rápido. Para Monseñor, ¿cómo lograr como mamá, qué sacrificios debo hacer yo como mamá para que en mi caso mi hija y mis sobrinos se conviertan, porque ha sido bastante difícil, es una lucha permanente, es muy complicado? Y la segunda, tengo un hermano que tiene 17 años y es un chico que siempre ha llevado pues una vida de oración, porque pues nosotros somos de oración, de Eucaristía, etcétera, etcétera. Y él en este momento de su vida está como en un buscar de Dios grande. Tuvo un accidente de una fractura, se fracturó la clavícula, luego tuvo otro accidente, se partió una pierna, lo operaron. Entonces él dice que son castigos de Dios, que Dios lo está castigando, que Dios ya no lo escucha, que él antes sí lo escuchaba, que ahora no lo escucha. Entonces, y también está en una rebeldía difícil. Y él dice que todos son castigos que Dios le da, pero pues yo tengo claro que Dios no castiga. Dios es un Dios de amor y Él nunca castiga. Siento y pienso que Él da lecciones de vida para uno aprender. Entonces no sé cómo hablarle o cómo más decirle a mi hermanito con respecto a esto. Dios me los bendiga a todos y muchísimas gracias. Un abrazo, Isabel. Gracias a ti. Isabel, me toca a mí el primero. Yo le quiero comentar esto. Realmente la educación de los niños, de las niñas, no puede comenzar cuando cumplamos 10 años o 11 años o 13 años. No. Debe comenzar mucho antes. Nosotros debemos hablarle a los hijos desde cuando los chinitos están en la cuna. Así como le cantamos la canción de los pollitos y los niños aprenden a hablar repitiendo los pollitos, hay que colocar en el corazón el amor a la Virgen, el amor a Dios, el amor al prójimo. Eso hay que hacerlo. Eso no es perder principios, eso es no perder la pelea desde chiquitos, no. Es poner las bases para que sobre ello empecemos a construir un buen ciudadano, un hombre que lleve a Dios en las entrañas. Eso nos preocupa a nosotros, los patriotas viejos, los que queremos a Colombia. Porque nosotros los que creemos y amamos a Colombia, nos la enseñaron desde que estábamos chiquitos, gateando. Aprendimos. Y uno cuando se llega a ser mayor y llega el momento de escoger al gobernante, uno siempre piensa, el gobernante que ha de dirigir los destinos de mi municipio, como consejo, como alcalde de la asamblea, como presidente de la república, tratándose de un pueblo católico como somos nosotros, debe ser católico. Debe ser un hombre que cree en Dios, que ame los principios de Dios y nos coja de la mano y nos lleve con el ejemplo. Nosotros no podemos seguir a un gobernante ebrio, pícaro, deshonesto. No. Nosotros tenemos una opción más grande. Y la opción grande es seguir a quien encarne mejor el mandato de Dios, del amor y del perdón. Así es, Monseñor. Beatriz. Bueno, yo pienso que en la actitud del muchacho de 17 años, ahí hay una culpa desproporcionada, ¿ya?
y esto lo manifiesta responsabilizando a Dios. Yo creo que lo que te voy a decir te va a ayudar y le va a ayudar mucho a él. Las circunstancias no son las que construyen, las circunstancias no tienen el poder de construir ni de destruir, sino la actitud con que yo viva esas circunstancias. Dios nos ha enseñado una virtud hermosa que es la esperanza. Entonces, frente a lo que me sucede, yo siempre tengo la libertad de decidir si eso me construye, me hace grande, construir sobre el fracaso, sobre lo que me pasó. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere eso, que tú que luches siempre y que las situaciones las optimices y aprendas de aquello que te está sucediendo para construirte, más no para destruirte. Es lo que yo le diría. Y bueno, y si él sigue generando esa culpa, pues ya tendrá que buscar una ayuda, porque ya, es decir, el sentimiento de culpa ya no viene sino ya por otro lado, sí, ¿cierto? Claro. Entonces, culpa a Dios, porque es posible que haya tenido unos padres supremamente severos, un papá que cuando son intransigentes generan eso, ¿no? O sea, culpan al muchacho. Primero, que revise el grado de responsabilidad que tiene frente a lo que sucedió, y segundo, que simplemente construya frente a lo que sucedió y siga para adelante, porque es que esa es la vida. Claro, además recordemos que también en el camino, en el terreno de la asedia, igual también, si la asedia es un pecado, pues es obvio suponer que el estadio anterior es la tentación. Correcto. Y entonces también puede la asedia estar manifestándose como una tentación. Lo que está buscando es que él niegue a Dios, que él se enfurezca con Dios y que saque a Dios de su vida. Pero estoy completamente de acuerdo, hay que revisar las circunstancias de lo que está viviendo, porque de pronto le cabe algo de responsabilidad, y si no le cabe responsabilidad, pues también ver qué Dios le está tratando de decir. Sí, y es una imagen desdibujada de Dios, y hay que tener mucho cuidado, porque a veces los jóvenes normalmente la figura de Dios la asocian con la figura de papá. Entonces sí es muy importante entregarle a un Dios como Dios, ¿cierto? Y no empezar a manipular también con Dios, porque muchos papás usan también a Dios para castigar, para condenar, para regañar, y bueno, esto no es tan así. Entonces sí es bien importante entregar, cuando educamos en la fe, cuando entregamos al Hijo la imagen de Dios, es decir, es la imagen que debe ser Dios, ese Dios misericordioso, pero también ese Dios justo, porque son las dos virtudes con las que los padres educamos, que fueron las que nos enseñó Dios, justicia y misericordia. Así es. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en este programa que estamos haciendo sobre la asedia, el pecado de nuestros tiempos. Y, Monseñor, hay unas situaciones claras que hoy estamos viendo en la sociedad y que estamos leyendo, a nivel de matrimonios y a nivel de familia, a nivel de sociedad, a nivel de iglesia incluso, Monseñor. Estamos viendo una serie de como francotiradores muy agazapados en la oscuridad, que están disparando y están disparando de una manera muy clara. Teorías, conceptos, ideas que llevan a la liberalización de la sociedad, a la anarquía de la sociedad. Entonces, el matrimonio ya no es el matrimonio que entendíamos, ¿no? Ahora se pretende un matrimonio con personas del mismo sexo, por ejemplo, un ataque de la asedia a la familia, de frente. Ataques de diferente índole, ideológicos, religiosos, etcétera, etcétera. Y eso nos está marcando unos indicadores muy altos, Monseñor. Usted lo tocaba muy bien, suicidios en los jóvenes, deserción, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos, Monseñor, empezar a contrarrestar esta situación? Y cómo podemos decirle a nuestros televidentes que estén claros frente a estos síntomas, porque realmente son alarmantes. Tenemos una tasa de suicidio, por ejemplo, solo para tocar un tópico entre los jóvenes, muy elevada. Muy elevada. Yo creo que hay una inquietud que debemos guardar siempre en el corazón y tenerla muy en mente. No le tengamos miedo a la infancia.
no le tengamos miedo a la juventud, a los 15, 17 años, que es el momento álgido de la vida. Pero tampoco cuando cumplamos 18, 19 o 20, y mucho menos cuando nos empecemos a enamorar. Démosle el valor a cada uno de estos periodos en la vida, que cada uno tiene un valor y una gran utilidad. Ciertamente así es. Esto se lo digo a papá, se lo digo a mamá. No dejemos crecer los problemas. No dejemos crecer las dificultades que se presentan en los muchachos y en las niñas, porque más tarde sí puede pasar que se nos salgan de las manos y que empiecen a tener efectos y a producir frutos malévolos dentro de una comunidad. Eso nos toca a nosotros. Por eso yo quiero recordarles la lectura que hacemos nosotros los viejos, de nuestros viejos, de nuestra mamá. Cuando uno tiene 4 o 5 años y empieza uno a abrir los ojos, papá es el héroe de la casa, es el Superman, es el hombre grande de la casa, mi orgullo. Pero cuando yo cumplo 8, 9, 10 añitos, ya papá no es él. Mi papá es el duro de la casa, que no me deja jugar fútbol, que no me deja salir a la calle, a jugar en la calle, a romper los vidrios. Ya no me deja. Mi papá es un tirano en la casa, no me deja. Pasan los años y cuando yo entro ya a la universidad, mi papá dejó de ser el gran académico de la casa. Para que piensen en mí, mi papá no tenía ni idea de lo que era un logaritmo, de lo que era una ecuación de primer grado. Mi papá no tiene ni idea cómo se prende un computador, cómo se busca en internet una información, no sabe el viejo. Mi papá pertenece a la época de la pizarra, a la época antigua. Cuando se llegó el momento de enamorarme y mi papá me llama la atención y me dice, me da consejos, papá no sabe de mujeres, papá no tiene ni idea de eso. Yo no sé cómo nacimos nosotros, porque mi papá de mujeres pocón. Se llega el momento de un problema, cuando uno cumple los 30 años, 40 años, y se presenta la primera dificultad. Ya uno dice, un momentico, papá, ¿qué hago en este momento? Sí, papá, ¿cómo lo hago? Pregúntale a mamita. Mi viejo se convierte en el consejero. Y cuando papá muere, cuando estamos llorando a papá allá en la funeraria, es cuando decimos, si mi papá viviera, si mi viejo viviera, si mi mamita viviera, ahora me siento solo. Así somos los hombres. Así somos los hombres, así son las mujeres. Esto lo digo y lo cuento porque lo hemos vivido todos los hombres. Pero nosotros hemos podido sobreaguar porque papá nos estaba dando la dosis de respeto, de cariño, de amor. Y a pesar del temor que le teníamos al papá, a la mamá, siempre en el corazón había un substrato de amor, de respeto y de ternura. Así es, eso es Juan Señor tocando un tema muy coyuntural y es tal vez lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Si atentamos contra papá, contra la cabeza, contra la figura paterna, si atentamos trasladando esa figura paterna de la familia a Dios, a lo celeste, pues entonces vamos a tener una sociedad, una familia totalmente anárquica. Anárquica. Porque matamos a los dos papás. Así es, Sí, así es. pero papá no dejó que se convirtiese en una anarquía, ni nosotros llevamos al extremo a convertirnos también en autócratas. Pero esa es la gran responsabilidad entonces hoy en día, Monseñor, de los padres. Esa es la gran responsabilidad. ¿Qué podemos decir, Beatriz? Sí, primero crear la conciencia de la corresponsabilidad de la transformación de una sociedad o de la destrucción de una sociedad. Los padres somos los que construimos y ayudamos a construir en el educando una sociedad mejor. Yo le digo a los papás que a mí me parece hoy, Óscar y Monseñor, un tiempo muy interesante, porque en este momento Dios entra como la figura máxima y como el único que tiene el poder de transformar y de liberar todo lo que estamos viviendo. Así
ese es mi planteamiento. No dejarnos matar en la cultura de la desesperanza y de la muerte, sino generar los papás y los educandos esa esperanza que nos provee Dios de que Él, cuando llega, transforma. Conozco en este momento, y precisamente lo hablaba esta tarde, de muchas personas, de muchos jóvenes que están transformando, se están dejando transformar por Jesús. ¿Ya? Entonces no tengamos miedo. Si en este momento las cosas están como están, Dios sigue teniendo la última palabra. Eso es importante. Él siempre va a llegar a transformar. Papá y mamá, no dejen de entender, de interiorizar, de vivir el programa de vida que Jesús plantea para seguir transformando la familia. Así es, y sobre todo algo muy importante para los papás y las mamás hoy en día, y es no le comamos cuento, y perdonen la expresión, a toda esta serie de nuevas teorías, nuevas ideas que nos están lanzando. ¿Qué ideología de género? Que es que el niño puede escoger qué quiere ser, si niño o niña, que es que el aborto, que nada. Es que hay principios que no son negociables. Si ustedes empiezan a negociar sus principios, están sacando a Escobedo, y perdónenme la expresión, a Dios de sus casas. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado y ya entramos en los últimos minuticos. Beatriz, tu conclusión final para que Monseñor pueda hacer su oración y su conclusión final. El hombre de hoy en día es un hombre fracturado. Dios es el único que puede dar esa cohesión, que puede volver a hacer del hombre una unidad única e irrepetible, con un destino final feliz. Yo daría un consejo, una invitación, papá y mamá. Continúen poniendo en la cucharita del tetero goticas de Dios, goticas de Colombia, y les aseguro que tendremos una Colombia mejor, una Colombia bonita. Porque cuando Dios empiece a caminar por las venas de los niños y palpite en el corazón de las niñas, les aseguro que Dios empezará a gobernar al país. Regálenos su oración, Monseñor, por su bendición. Yo los quiero invitar a todos, querido papá, querida mamita, y los niños y las muchachas que nos están viendo, que día tras día nos ven más. Así los regañamos, así no nos pongamos de acuerdo muchas veces. Para todos, la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les dé una magnífica noche. A todos, muchísimas gracias, muy queridos, por estar con nosotros a esta hora. Recuerden la invitación de hoy en 8 días, 8 de la noche, aquí en De Cara al Catecismo. Un abrazo, Dios los bendiga.